¿Listo? Muy buenas noches a todos los amigos y hermanos que están conectados en esta hora. Aquí estamos arrancando esta nueva noche particular, que debido a esta situación, lo bueno es que estamos todos juntos en casa. Eso estoy seguro, que ninguno ha salido, que estamos todos reunidos en casa. Y aquí hemos preparado la presentación de una manera diferente para que podamos juntos compartir este momento y tratar de aprovechar el tiempo, y qué mejor manera de aprovecharlo que estando con la palabra, que edificándonos y compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este tiempo. Estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos a tratar de hacerlo de una manera amena, de una manera que pueda ser aplicable a nuestras vidas, a nuestros tiempos. Y en aquellos tiempos, cuando la iglesia comenzó, aun cuando el pueblo de Israel comenzó a formarse como tal, bajo las leyes de Dios, los dos tenían algo que era común, y era que tenían el tiempo para dedicarlo a la palabra, como familia, como pueblo y como individuos también, porque tenían la orden, la instrucción de hablar la palabra en cada momento. Y nosotros a veces en la vorágine del tiempo no nos tomamos ese espacio para hablar de la palabra, y por eso a veces las prioridades se nos van superponiendo. Pero bueno, aprovechemos esta situación que nos brinda la vida, que nos brinda la ocasión, y vamos a comenzar hablando del libro de los Hechos. Usted podrá escribir preguntas ahí, hacer llegar algún comentario o algo que quiera, y estaremos interactuando. Ya hay una pregunta que ha enviado Carlos de Santiago de Chile. Saludos a Carlos. Saludos a los hermanos y amigos que están de otras provincias también conectados, pastores amigos que iban a estar conectados para ayudarnos y acompañarnos. Vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo, hacer un breve repaso del libro de los Hechos. Dijimos que el libro de los Hechos, sobre todas las cosas, lo primero que hicimos mención fue el nombre, Hechos de los Apóstoles, que no le hace mucha justicia a lo que en sí encierra el libro, a lo que representa, porque si hablamos de los apóstoles, se hablaba de los 12 apóstoles, pero el libro trata más que nada sobre los hechos de Pablo, en sí habla mucho de Pablo. De los apóstoles solamente menciona dos, o de las actividades de dos, como son Santiago y Pedro, pero que después en la mitad del libro desaparecen porque son ejecutados y son martirizados. Pero el que sigue después es Pablo. Habíamos hablado de que podríamos decir, y se habla mucho de que se puede llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es mencionado 50 veces y 87 menciones indirectas. También los Hechos de Jesús, porque habla de lo que Jesús hace a través de la iglesia. Y los hechos de la iglesia, que es lo que creo que nos compete a nosotros. Habla de qué hacía la iglesia, qué hicieron los primeros cristianos con lo que recibieron. Recibieron un mensaje, recibieron un poder, recibieron un mandato. ¿Qué hacemos con todas esas cosas? No es distinto a lo que tenemos hoy. Tenemos un mensaje que hemos recibido y hemos creído, tenemos un mandato y tenemos un poder que Dios nos ha dado para que lo usemos. Entonces es muy importante eso, los hechos de los apóstoles, los hechos de los cristianos, los hechos de la iglesia, los hechos de nuestros, qué es lo que hacemos con eso. Otra cosa que es importante que nosotros podamos tener en cuenta, para seguir con el breve repaso, es sobre la iglesia que Jesús dejó, la iglesia que el Señor instituyó, la iglesia que el Señor nos dejó sobre la tierra, los representantes de Él en este mundo. ¿Cómo era la iglesia que Jesús dejó? No eran los mejores, sin dudas, no eran las personas más brillantes, no eran las personas con mejores carácter. Gracias a Dios están registrados que tenían conflictos entre ellos, tenían problemas de poder, tenían problemas de convivencia. No eran los mejores, pero eran los elegidos. ¿Y qué consuelo es esto para nosotros? Porque hoy también la iglesia no está compuesta quizás de las mejores personas, pero tenemos que sentirnos contentos de que hemos sido elegidos. A veces tenemos esta presión que la sociedad misma nos hace, o nosotros mismos, es, ahora que vas a la iglesia tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello. Es cierto,
pero eso es algo que se va adquiriendo en el camino, es algo que viene con la madurez, es algo que viene con el caminar, con el aprender de la palabra, con el tomarse estos tiempos para ser edificados. Pero la iglesia, y hay que sacarse esta idea de que la iglesia estaba compuesta de personas que eran cuasi superhéroes, eran como nosotros. Lo que lo diferenciaba, lo que los salvaba de no ser los mejores, que eran elegidos. Y todos los que formamos la iglesia del Señor también tenemos que sentirnos de las mismas maneras, sentirnos elegidos. Ellos experimentaron los mismos conflictos que nosotros y las mismas luchas externas. Experimentaron los mismos roces entre ellos y experimentaron los mismos ataques desde afuera. Fueron fieles a la elección de Dios sobre ellos y eligieron a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que marca la diferencia, cuando una persona en medio de toda situación elige a Dios. Eso es lo que los hace diferentes y eso es lo que hace que el cambio comience a notarse. Cuando una persona decide en toda situación elegir a Dios y ser fieles a la elección que Dios hizo sobre ellos. El otro detalle importante de lo que venimos viendo es sobre el mensaje que Jesús predicó. ¿Qué enseñó Jesús a su gente, a sus discípulos? ¿Cuál fue el mensaje que usó para cimentar lo que sería la iglesia? Y podríamos decir que él hablaba del reino. El reino de los cielos, el reino de Dios, ahora y siempre. Porque habló del reino para ahora y el reino que vendrá. Y a veces cuesta hacer un equilibrio entre esto, ¿no? En pensar en el reino de Dios en el hoy, en el día a día, y el reino de Dios en el futuro, cuando venga, cuando se manifieste. A veces miramos muy adelante y pensamos en el milenio, pensamos en el arrebatamiento y estamos demasiado concentrados en eso y nos olvidamos de vivir el reino de Dios hoy. Jesús anunció la llegada del reino. Él dijo, su primer mensaje de hecho fue este: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Lo predicó Juan, lo predicó él, y él comenzó a demostrar el poder del mismo. Él le dijo a la gente, por ejemplo, yo echo fuera demonios y esto es una señal de que el reino de Dios está en medio nuestro, está entre ustedes. O sea, véanlo como algo que viene, pero también véanlo como algo que ya está. Y algo interesante es que Jesús en casi todas las parábolas que contó, o en la gran mayoría, más de la mitad, son acerca del reino. Y él decía, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, el reino de los cielos es semejante al tesoro, el reino de los cielos es semejante a una mujer que encontró una moneda que se le perdió. Y habla varias parábolas acerca del reino. Entonces, y la naturaleza del reino, y hablaba de ser hijos de nuestro Padre. Y es algo que a veces nosotros nos olvidamos porque la vorágine de las vidas nos hace pensar en otra cosa. Pero él nos dijo, por ejemplo, esto, que es muy importante y que creo que nos sirve a todos nosotros. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la mirada en el reino de Dios para el creyente tiene que ser todos los días. La mirada en cómo yo vivo de acuerdo al reino de Dios y cómo yo cumplo las normas del reino de Dios. Esa tiene que ser el leitmotiv, el lema de nuestra vida, pensando en el reino de Dios. Y también esperar que algún día vendrá. De hecho, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿y tu reino vendrá ahora? ¿Lo vas a poner ahora? ¿Lo vas a instaurar ahora? ¿El reino de Israel cómo será? Él le dijo, miren muchachos, a ustedes no les conviene estar pensando en eso, estar pendiente de eso. Ustedes, mientras tanto, trabajen. Ya vendrá el reino, ya llegará. Al resucitar, Jesús les explicó y enseñó sobre el poder del reino y sobre el advenimiento del mismo. También les dijo, va a venir, pero ustedes no estén tan pendientes de lo que va a venir. Alguien dijo una vez que uno tiene que vivir como si Cristo fuera a venir dentro de 1000 años y tiene que trabajar como si Cristo viniera hoy. O sea, hay que hacer ese equilibrio, hay que tener esa perspectiva. Yo vivo como si Jesús va a venir hoy, entonces vivo preparado, vivo siempre listo, siempre en santidad, siempre en obediencia, pero trabajo como si Jesús va a venir dentro de 100 años. Voy preparando, voy haciendo, planificando, voy predicando. Tenemos que tener esas dos perspectivas. Y el mensaje no ha cambiado. Tenemos que mostrar el reino de Dios
tenemos que vivir de acuerdo al reino de Dios y tenemos que trabajar para el reino de Dios y pensar que un día el reino vendrá. La otra cosa importante, como parte de este repaso, es hablar del poder prometido y recibido. Sin duda, el versículo más conocido y el más hablado del libro de los Hechos es 1:8, cuando habla de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. El Señor estaba hablando en Galilea, en Samaria, en todos los lugares vecinos, hasta lo último. O sea, un avance circular, podría decir así, por ir por áreas de adentro hacia afuera, pero la iglesia no recibía ese poder para quedarse, recibía ese poder para salir. Y eso es algo que muchas veces la iglesia no ha tomado conciencia. De hecho, fue la primera falla de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, que se quedaron tan contentos con el poder que recibieron, que se quedaron a vivir para disfrutarlo, y se quedaron en un solo lugar porque pensaron que ese solo era el lugar del Espíritu Santo, y Dios tuvo que mover los hilos de la historia, por así decirlo, para que un día ellos tengan que salir, como Él les había dicho. Él les dijo, van a recibir poder, pero tienen que ser testigos. El poder tenía un propósito y tenía destinatarios específicos. Es poder para ser testigo, es poder para hablar de Jesús, es poder para mostrar quién es Jesús. El poder que recibimos es poder para que nosotros le enseñemos a otros quién es Él, cómo es Él, qué hace Él, qué puede hacer Él. No es poder para que disfrutemos, no es poder para que estemos contentos toda la vida, no es poder para que estemos contentos en un culto. Se disfruta más el poder cuando nosotros lo damos, cuando nosotros cumplimos con la palabra del Señor. Y los destinatarios no eran los discípulos ni la iglesia en sí, era la gente de aquel tiempo. Y es lo mismo hoy, lo que el Señor hace, el poder que Dios nos da, la palabra que Dios nos da, las manifestaciones del Espíritu Santo no son para que yo viva contento, para que yo viva disfrutando experiencias sobrenaturales solamente, son para que yo con eso salga a testificar a otras personas. Entonces, si uno quiere experimentar más poder de Dios sobre su vida, lo que tiene que hacer es salir a dar lo que ya ha recibido. Y no tema, no se gasta, porque el Señor dijo que al que no tiene, al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Como diciendo, mira, te dimos y lo tenés guardado ahí, no lo necesitas, así que no te damos más. Pero si tenés y gastás lo que tenés, te vamos a dar más. Esas son las leyes del reino de Dios, por ejemplo. Después, siguiendo con la lectura bíblica, hablamos en esos días sobre qué pasó en esos días. Fueron 10 días que yo les llamo 10 días inolvidables. Mientras Jesús se estaba caminando con ellos, hablándoles del reino de los cielos, de repente les habla del poder que iban a recibir y comenzó a elevarse y se fue. Aparecieron los ángeles y le dijeron a los discípulos, no se preocupen, no se desesperen, Jesús va a volver. Va a volver de la misma manera que le ven que se está yendo, pero va a volver. Ustedes no se preocupen. Y a partir de ahí comienzan 10 días inolvidables. Dice Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lo que nos indica este versículo es que Jesús no había caminado mucho con ellos antes de despedirse, porque un día de reposo, según la ley, no se podía caminar, era casi 1 kilómetro lo que se podía caminar, no más. No se podían hacer grandes recorridos, no se podía ir de una ciudad a otra. Algunos dicen que eran 1200 metros, otros dicen que eran 900 y algo de metros. Lo cierto es que más o menos 1 kilómetro era lo que se podía caminar un día de reposo, no más de eso. Entonces, desde la casa donde estaban hasta el momento en que Jesús es llevado al cielo, había esa distancia. Yo creo que tiene que haber sido el kilómetro más largo de la vida de los discípulos. ¿No le ha pasado a usted que cuando despida a un ser querido, el camino de retorno es larguísimo? Y cuando espera a un ser querido,
el camino de ida parece largo a veces y también a veces parece corto, contradictoriamente, porque la ansiedad hace que la percepción nuestra cambie. Yo me imagino que ese kilómetro que los discípulos caminaron hasta llegar a la casa donde estaban reunidos los discípulos, tiene que haber sido el kilómetro más largo de ellos. ¿Qué haremos? ¿Cuándo volverá? ¿Qué le decimos a los que están? Porque ahora vamos a ver que estaban reunidos. ¿Cómo les explicamos que el maestro salió con nosotros y no va a volver? Todos nos vieron que salimos con él y ahora de repente volvimos solos. Yo me imagino que tienen que haber sido muchas preguntas que los discípulos tuvieron y conversaciones, o la otra puede ser que volvieron en silencio, no sé. Pero sí sé que tiene que haber sido un kilómetro bastante largo para ellos. Salieron a caminar con Jesús y vuelven solos. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Juan Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Varias cosas interesantes. Vivían todos juntos. Yo creo que después de que Jesús resucitara, ninguno quería perderse un momento de ese Jesucristo resucitado. Entonces estaban todos juntos, estaban todos ahí expectantes. Cuando el Señor se levantaba, salían todos con Él, me imagino, y cuando Jesús caminaba, caminaban todos con Él y estaban ahí turnándose para atenderlo, para recibirlo. Como sea, la cuestión es que cuando los discípulos vuelven, dice que suben a esta casa que se cree, algunos creen que puede haber sido de Marcos, que posiblemente era alguien adinerado o de alguno de los discípulos. Lo cierto es que ahí estaban los discípulos juntos, ahí con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es notable que entre los apóstoles, por ejemplo, habla de Pedro y Jacobo. Ese Jacobo era hermano carnal del Señor Jesús. Santiago también es Jacobo, es Santiago, lo mismo. Y que viva ahí con ellos y sea parte de los discípulos. Es notable, ¿por qué? Porque los hermanos de Jesús no le tenían mucha confianza y no estaban muy seguros acerca de lo que él estaba haciendo mientras él estaba enseñando, predicando antes de ser crucificado. Pero aparentemente después de la resurrección, y por lo que dice el apóstol Pablo, dice que Jesucristo se le apareció, él vio al Jesucristo glorificado. Entonces este Jacobo pasó de ser el hermano escéptico, a ser el Santiago que tenemos en la Biblia, que escribe, o el Santiago que era un hombre conocido por su piedad, por su vida de oración, por su vida de entrega, el hermano de Jesús, nada más y nada menos. Vivían ahí con la madre y con sus hermanos. Los otros hermanos tampoco creían mucho en Jesús antes de que muriera y resucitara. Pero ¿quién va a negarse a creer en alguien que vieron morir, alguien que vieron ser enterrado, pero que de repente aparece y que hace tantas señales como las que Jesús hizo? Por eso vemos también ahí una manifestación de la misericordia de Dios en nada, no juzgarlos, no condenarlos, no decirles, ustedes no creyeron en mí, ahora no los quiero al lado mío. El Señor, entendiendo la dureza nuestra como seres humanos, nuestra incredulidad, ahí están incluidos entre los pilares de la iglesia los hermanos de Jesús, aquellos que no le creían. Y también tenemos a todos los demás, los que vivieron con Jesús, los que anduvieron con Jesús, los que se peleaban por ser superiores a los otros, los que le negaron, y todos, los 12, ninguno puede decir que no, todos los que corrieron cuando Jesús fue arrestado y los que no estuvieron cerca de Jesús cuando fue llevado a la cruz. Entonces, estos discípulos están ahí todos juntos. Ninguno podía ahora mirar al otro como diciendo yo soy mejor, yo soy peor. Estaban ahí, esperando esos 10 días inolvidables en los que dice que vivían en
unánimes en oración y ruego. Orando, porque Jesús le había dicho, quédense y esperen la promesa. No salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros, sobre ustedes, la promesa que el Padre prometió. Jesús les habló ahí en el versículo 5 de la promesa del Espíritu Santo. Y habla de esperar. A veces se ha hecho una doctrina de esto, de que si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo tiene que esperar. Porque los discípulos tuvieron que esperar. Por experiencia propia y por lo que dice la palabra, el Señor puede bautizar a cualquier persona que cree en Jesús, aún los que le buscan y aún los que no le buscan. Vemos ahí el caso de Pedro, por ejemplo. Él está predicando en la casa de Cornelio. Pedro mismo asombrado de que los gentiles estén escuchando la palabra y que lo hayan enviado a llamar a él, judío, para que hable de Jesús. Y Pedro comienza a enredarse con el mensaje, a decirle, ustedes saben que no es agradable para un judío, no es conveniente estar y juntarse con los gentiles, pero yo tuve una visión y el ángel les vino. O sea, Pedro comienza a irse con el mensaje para otro lado, pero después habla de Jesús y en ese momento dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron bautizados. Y el asombro de todos era, ¿cómo estos también son bautizados del Espíritu Santo? Vemos ahí que ellos no tuvieron que esperar nada. Es más, ellos estaban ahí reunidos para que Pedro les hable acerca de lo que el ángel le dijo, que iban a recibir palabras de vida. Entonces, animo con esto a los que aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, a los que le han dicho que tienen que esperar, a los que le han dicho todavía no te lo mereces, a los que le han dicho tenés que estar más santificado, aquellas personas que dicen no recibiste el Espíritu Santo porque todavía no estás listo. Lo único necesario, amigo, amiga, hermano, hermana, es fe. Lo único necesario es nuestra fe en Jesús. A veces algunos tendrán que buscar un poco más que otros, pero no hay una doctrina acerca de cuánto tiempo hay que esperar. No tomemos esto de que no lo merecemos. Si vamos al caso, nadie merece nada de parte de Dios. Entonces, hay que desear, animo, en este tiempo hace falta que la iglesia sea potenciada. En este tiempo hace falta hombres y mujeres creyentes, discípulos, que reciban el bautismo del Espíritu Santo, que sean investidos de poder de lo alto como fue la primera iglesia. Busque, desespérese, aproveche este tiempo, anótelo entre su pedido de oración. Necesito ser lleno del Espíritu Santo, quiero recibir el bautismo, necesito hablar en nuevas lenguas. Póngalo como una prioridad, póngalo como un objetivo suyo, póngalo como un deseo, como un anhelo. Póngalo como un anhelo que necesita con desesperación, pero busquemos lo que el Señor mismo le dijo a sus discípulos que busquen. El hecho de que ellos hayan tenido que esperar no era una doctrina de que haya que esperar sí o sí, como ellos tuvieron que hacer. Siguiendo con los 10 días inolvidables, dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, o sea, por alguna razón, el número de discípulos ya se había multiplicado de una manera interesante. Algunos creen que esto obedecía a una costumbre de que cada maestro, por así decirlo, cada líder religioso tenía en aquel tiempo un número de 10 discípulos. No podía tener más, por una cuestión estratégica, por una cuestión de logística. Entonces, por eso algunos creen que el número haya sido 120, porque eran 10 para cada apóstol. El asunto es que habían 10 discípulos que estaban sin líder también. Por eso era necesario que se supla el lugar que faltaba, el lugar que había estado vacío a causa de Judas. Pedro dice que se levantó y habló delante de ellos y le dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es interesante la palabra que dice el apóstol
Pedro aquí. Dice, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de él. Y aquí viene justamente una pregunta que hizo Carlos, una pregunta que tenía Carlos de aquí, sobre Judas y sobre la elección y sobre su salvación. Porque aquí viene el interrogante, ¿por qué Judas? Algunos me han dicho alguna vez, los que quieren discutir las cosas indiscutibles de la Biblia, por ahí han dicho, Dios fue injusto porque no le dio oportunidad a Judas. Recuerdo en mis inicios, cuando comencé a caminar con el Señor en una reunión de oración, una persona que me quería enseñar sobre la misericordia de Dios, sobre el arrepentimiento, y yo no recuerdo cómo, pero llegó al punto en que me habló de Judas, y me dijo que Judas, que Dios había sido injusto con Judas, porque no le dio oportunidad de arrepentirse. Y yo no entendía si me estaba queriendo enseñar de que tenía que arrepentirme o no. Es más, le pregunté, entonces, ¿en qué quedamos? Y hay mucha confusión que creo que aún el enemigo aprovecha esto, ¿no? Sobre Judas, lo cierto es que acá dice que era necesario que esto ocurriera, era necesario que lo que pasó con Judas ocurra, porque estaba profetizado, estaba anunciado. David 1000 años antes ya habló de Judas. David 1000 años antes de que naciera Judas y que naciera Jesús, ya habló de él, habló de la traición, habló del campo, habló de la muerte de Judas. Y aquí hay una confusión porque algunos dicen, ¿cómo? Si estaba profetizado, ¿por qué Dios no hizo nada para que eso no ocurra? Se habla de Judas porque, bueno, fue Judas, fue el hombre que entregó a Jesús y ese es el papel preponderante que tiene en la historia. Pero lo cierto es que todos los días hay personas que niegan a Jesús. Todos los días hay personas que transgreden las leyes de Dios. Todos los días hay personas que desobedecen los caminos del Señor. Todos los días hay personas que se apartan de los caminos, desgraciadamente. Todos los días hay personas que tienen un cambio de conducta, que de caminar recto pasan a caminar torcido. Todos los días hay personas que desobedecen a Dios deliberadamente. Todos los días hay personas. Pero no están profetizadas esas personas porque, en este caso, Judas estaba profetizado porque iba a ser nada más y nada menos el que iba a entregar a Jesús. Pero no fue Judas el único que traicionó la fe. No fue Judas el único que traicionó la palabra. No fue Judas el único que desobedeció el mandato divino. Por otro lado, las cosas que Dios advierte no son cosas a veces para cambiar. A veces Dios advierte de ciertas situaciones para que sepamos que Él las sabe, que Él las conoce, y a veces para que nos preparemos. A veces Dios nos dice que oremos para que cambie, y a veces no. Por ejemplo, Abraham, Dios lo llama y le dice, vas a tener hijos, vas a tener familia. Y ya le habló de la esclavitud en Egipto, de los 430 años, de la opresión. Y el Señor le habló de la liberación también. O sea, el Señor no le dijo a Abraham, tu pueblo, tus hijos no van a sufrir. Le dijo, tu pueblo va a crecer, van a ser muchos, van a ir a Egipto, van a ser oprimidos, pero después de 430 años los voy a liberar. A veces Dios anuncia que algo va a ocurrir y lo cambia, como por ejemplo el día de cuando vino el juicio sobre Nínive. Pero ellos el mensaje de Jonás era arrepiéntanse, y ellos obedecieron, y como obedecieron la cosa cambió. A veces Dios anuncia situaciones solo para que sepamos que Él las sabe y estemos tranquilos de que Dios está en control, de que Dios sabe todas las cosas. Al apóstol Pablo, el Señor le dijo a Ananías, yo lo llamé para que él sepa cuánto es necesario que sufrir a causa mía, a causa de todo lo que él había hecho y cómo él había percibido a la iglesia. Pero no por eso fue injusto Dios. Y el mismo Pablo, él hablaba y decía, no intenten que yo esquive al sufrimiento, si yo sé que es necesario. Entonces, el hecho de que Judas, haya estado profetizado 1000 años antes,
era un detalle. ¿Podría haberse salvado Judas? Era necesario que Judas haga lo que hizo, pero no es que Dios lo hizo nacer para condenarlo. Todo aquel que desobedece a Dios ya tiene el mismo destino. De hecho, Jesucristo es como que elevó un poco más la vara. Dijo, todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo tiene la muerte. O sea, el destino está determinado según nuestras decisiones. Lo que marca la profecía de David es que Dios ya sabía lo que Judas iba a hacer, solamente eso. Entonces, Judas no fue un caso de que a Dios se le escapó, Judas no fue un caso de arbitrariedad de parte de Dios, sino que fue un caso profetizado por la omnisciencia y la soberanía de Dios, que Dios ya sabía por dónde iba a venir Judas. Y a lo que dice Pedro acá era necesario que él haga eso, era necesario que se cumpla esto. Y dice que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, Judas hasta el último día, hasta ese momento, era considerado igual que todos. No es que hacían reuniones y a Judas no lo invitaban. No es que Jesús, cuando quería hablar de algo importante, llamaba a los 11 y a Judas lo mandaba a comprar pan. No, era contado, dice, con nosotros y tenía parte en el ministerio. Y lo importante es que la vacante de Judas, y quizás por esto de que cada uno de ellos tenía 10 personas a cargo, la vacante de Judas, o sea, estoy diciendo que quizás porque es una explicación posible a por qué había 120 personas reunidas en ese lugar y por qué fue necesario que se busque un reemplazo para Judas, porque si no podrían haber sido los 11. Por eso creen algunos escritores de que era necesario que se busque un reemplazante. Aparte, la profecía decía eso, que alguien iba a tener que ocupar el lugar de Judas. Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hay mucha controversia sobre este versículo porque parece una contradicción al relato de Mateo cuando habla de que se ahorcó y acá habla de que se cayó de cabeza y que se reventó por la mitad y que todo un cuadro bastante sangriento. Dice, ¿cómo es posible? ¿Si se ahorcó o no se ahorcó? ¿Se cayó? ¿Cómo es que una persona se cae de cabeza y se revienta por la mitad? Y de tal forma que se derraman sus entrañas. ¿Cómo es posible? Y hay muchas hipótesis y muchas teorías, pero lo cierto es que la Biblia, como dijimos el otro día, se explica por sí misma. A veces lo que narra un escritor no lo narra el otro, a veces uno ve a 2 personas, pero el otro habla de una, y no es que alguno de los dos miente, sino que uno habla del protagonista principal y el otro habla de cuántas personas habían, simplemente eso. Y lo que se cree aquí es que después de ahorcarse, fue que posiblemente por la altura, por el lugar donde él se ahorcó, alguien quizás con despecho o como sea, lo descolgó o se cortó la soga, no se sabe, pero tranquilamente puede haber pasado eso, que después de haberse ahorcado haya caído de cabeza y haya pasado lo que narra aquí Lucas. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre. Ese campo quedó, según lo que dice la Escritura, como un lugar para enterrar gente, como fue un campo que fue comprado con dinero de sangre, no se podía usar para otra cosa. Fue un campo comprado barato, porque el precio que pagaron por Jesús no fue tan caro tampoco. O sea, él no vendió a Jesús por una fortuna, vendió a Jesús por una suma considerable, pero tampoco era una gran fortuna. Entonces el campo tampoco no es que Judas hizo el gran negocio de su vida. Compró un campo, nada más. Encima un campo que después terminó convirtiéndose en cementerio. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Por eso es que se vieron urgidos también a elegir al sucesor, porque la profecía decía, tome otro su oficio. Y me gusta esto, me gusta este carácter de Dios, de que la cosa no para porque una persona la haga mal. Alguien siempre va a ocupar nuestro lugar si nosotros hacemos las cosas mal. Alguien siempre va a seguir el trabajo si yo lo hago mal. De Matías no se sabe nada, no se lo nombra antes ni se lo nombra después. Pero siempre hay un Matías cuando se manifiesta un Judas. Siempre hay alguien que continúa el trabajo que dejamos inconcluso. Entonces, me gusta esto. La profecía no solamente hablaba de la traición, no solamente hablaba del hecho despreciable de comprar un campo barato. La profecía hablaba de que el trabajo debía continuar. Y es lo mismo hoy. Hayan 5, 10, 100 Judas, el trabajo debe continuar. Se caiga uno, se caiga otro, el trabajo debe continuar. Tome otro su oficio. Hagamos lo que otros no han hecho. Continuemos el trabajo que se ha empezado y que todavía no está hecho. Entonces, algunas consideraciones sobre Judas, algunas apreciaciones o algunas enseñanzas que yo considero que son importantes que las tengamos presentes y que nos pueden servir. La primera es la paciencia de Jesús sobre él, sabiendo quién era él y lo que él haría. Esta paciencia de Jesús es la misma que tiene sobre nosotros, solo que nosotros no somos Judas. Pero la misma paciencia que Jesús tuvo del discípulo que él sabía que le iba a entregar, es la paciencia que tiene sobre nosotros cuando sabe cómo somos y que sabe que a veces le vamos a fallar. A veces como pastores hay gente que nos dice, ¿cómo podés aguantar a tal persona? ¿Cómo podés tener en el grupo a tal otra persona? ¿Cómo es posible que tengas a este? ¿Cómo es posible que aguantes a aquel? Y es ahí donde uno recuerda esto, la paciencia de Jesús. Jesús aguantando a Judas hasta el final. Jesús dándole de comer a Judas aún en el día en que él le iba a entregar. Esa paciencia que Jesús tiene sobre Judas es la misma que tiene aún sobre nosotros. Entonces, una lección importante que yo saco de Judas es esta. Me enseña la paciencia de Jesús sobre todas las personas. Por eso uno no puede ser juez de nadie. Uno no puede sentirse que es mejor que otros. Nunca puede decir, este se merece algo o este no se merece nada. Después, otra enseñanza sobre Judas, que creo que es importante, es que el camino hacia abajo es una pendiente suave a veces. O sea, no es que Judas un día se levantó endemoniado, por así decirlo, y entregó a Jesús. Dice que Judas acostumbraba a sustraer lo que se echaba en la bolsa de las ofrendas y se quedaba con ello. Y cuando Jesús, por ejemplo, se encuentra con la mujer esta que derrama su perfume sobre Jesús y lo baña y enjuga con sus cabellos, todos decían, qué desperdicio, cómo se derrochó este dinero, este perfume. Y Judas ahí hace su acotación, porque era el tesorero encima, dice, este perfume podría haberse vendido un tanto y podría haberse repartido entre los pobres. Y la escritura aclara que Judas decía esto, no porque le importaran los pobres, sino porque él era ladrón y porque tenía intereses. Entonces no es que Judas cayó de la noche a la mañana. A veces el camino hacia una caída de una persona es con una cosa hoy, otra cosa mañana, un hábito hoy, un hábito mañana, el no cambiar a tiempo. No es que Judas cayó en un barranco, usando la palabra esta caer, ¿no? Por eso rescato esto, ¿no? Que el camino hacia abajo es una pendiente suave a veces. Es un deslizarse un poquito hoy, un poquito mañana.
el no hacer las cosas bien hoy, no hacerlas bien mañana, y de a poco nos vamos alejando y cuando nos dimos cuenta ya estamos demasiado abajo como para volver a subir. Lo bueno es que mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de volver a subir la cuesta y la pendiente y caminar recto. Otra tercera consideración sobre Judas es que a los Judas no hay que sacarlos antes de tiempo. En todo caso, llegado el momento, se castigan solos. A Judas no se lo sacó ni antes ni después de tiempo. Cuando él mismo no se aguantó, él mismo fue y se ahorcó. Entonces, a veces caemos en la tentación de estar cazando a los Judas, de estar viendo a ver quién será el traidor, quién será el mejor, quién será el peor. Pero a los Judas, por lo que el Señor hizo y por lo que vemos en la historia, no hay que sacarlos antes de tiempo. En algún momento solo se manifiestan y a veces solo se castigan. Y la última consideración sobre Judas es que el enemigo es un mal pagador y mal amigo. Enemigo, mal amigo. ¿Por qué? Porque dice que esa noche el diablo había entrado sobre Judas y lo convenció. Eso sí fue un acto espiritual. Lo convenció a Judas de que entregue a Jesús. Y posiblemente lo convenció prometiéndole lo popular que podía llegar a ser, lo rico que podría llegar a ser, mostrándole la gratitud que el pueblo iba a tener sobre él, los líderes religiosos que lo iban a felicitar. De hecho, fueron los líderes religiosos los que le pagaron. O sea, lo convenció. Pero cuando las cosas se complicaron, lo dejó solo. No le pagó como Judas aparentemente esperaba. Por eso Judas termina haciendo lo que hace. ¿Quién no ha tenido un amigo? No sé. A veces hay amigos así, que le dicen a uno, lo convencen a uno de que haga algo, una travesura, cuando uno es niño, una travesura que uno sabe que está mal. Y el otro le dice, vamos a hacerlo. Pero después cuando uno la hace y preguntan quién fue, el mismo que nos dijo que lo hagamos es el mismo que nos entrega. Más o menos esto es lo que le pasó a Judas y esto es lo que pasa en la vida a diario. El enemigo a veces nos lleva a hacer cosas que parecen lindas en el momento, pero llegado el caso, el enemigo mismo se transforma en mal pagador y mal amigo. Por eso no hay que hacerle mucho caso. Continuando con el relato, una reflexión final que saco sobre Judas, es que la obra de Dios continuará a pesar de los diablos y de los Judas y asociados. La obra de Dios continuó, más allá de Judas, más allá de los líderes religiosos, más allá del campo, más allá del enemigo, la obra de Dios continuó. El diablo trató de detener la obra de Dios llevando a Judas a entregar a Jesús. Pero Judas murió, Jesús murió, Judas no resucitó, Jesús sí resucitó. Y cuando resucitó ya no era uno solo, sino que ya eran 120 los que estaban listos para continuar la obra. Y esos 120 en poquitos días se transformaron en 3.000. Y esos 3.000 después añadieron 5.000 en una semana más posiblemente. Entonces la obra de Dios continúa siempre, a pesar de los diablos y de los Judas y de los asociados. Seguimos con el relato y dice, y esta es una reflexión que me gusta, es que siempre hay alguien para continuar lo que hay que hacer. Hablando de Matías, ¿no? Siempre hay alguien que va a seguir nuestro trabajo. Siempre tiene que haber alguien que tome la posta. Pedro siguió diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahí es la primera característica que buscaban sobre el sucesor, era alguien que haya estado con ellos mientras Jesús entraba y salía entre ellos. Matías no se lo nombra antes, y me gusta pensar en Matías como el curioso, el que no fue llamado por Jesús,
pero deseaba hacerlo y estaba siempre ahí dando vueltas. El que miraba de lejos quizás lo que hacían los discípulos, deseando hacerlo. El que Jesús no invitaba a subir a la barca, pero se tomaba otra barca y lo seguía para estar donde iba Jesús. Porque dice que era necesario que este hombre sea alguien que haya estado siempre con ellos, mientras Jesús entró y salió entre ellos. Entonces, me gusta pensar en Matías como ese que no fue convocado, pero fue igual, porque deseaba lo que Jesús tenía o lo que Jesús hacía. Y no es casualidad de que después haya sido elegido, porque siempre Dios mira el corazón. Es lo mismo que, por ejemplo, si vemos a Josué, dice que Josué no se apartaba nunca del lado de Moisés y del tabernáculo. No era su función, pero al muchacho aparentemente le atraía estar ahí. No quería perderse a ver qué iba a pasar, por eso después fue elegido como el sucesor. De hecho, ni el mismo Moisés aparentemente lo tenía considerado como un sucesor, porque dijo, pon a alguien, Señor, no dijo, pone a Josué. ¿Qué miró Dios al llamar a Josué? Miró que era el que siempre estuvo, el que siempre andaba cerca. Por eso yo siempre le digo a la gente de nuestra congregación, de que prefiero que pequen de metidos y no de tímidos o prudentes. Que se involucren, que pregunten, que se metan, que hagan, que si no los llamamos para que estén, que vengan igual. Y se me hace que este Matías era algo parecido. Era uno que estuvo siempre, pero que no fue llamado, pero que todos lo veían. Posiblemente cuando se juntaban era el que miraba de lejos, o el que aparecía cuando había que ir a comprar algo, el cadete de los discípulos, no sé. Pero lo que sabemos es que Jesús no lo llamó cuando llamó a los 12, pero ahora sí estaba listo para ser uno de los 12. Dice que éste tenía que haber estado con ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. O sea, este Matías o este sucesor estuvo 3 años entre ellos, 3 años ahí esperando en la gatera, 3 años preparándose. Por eso vuelvo a repetir, no es casualidad de que Dios lo haya llamado. Por eso insisto, métase, involúcrese, sea curioso, sea ávido de ver lo que Dios puede hacer con usted. Anímese, crea, pruebe, porque Dios, por algo dice la palabra, de que no le gusta la tibieza, le gusta el corazón caliente, el corazón ardiente. Este sucesor tenía que ser, según Pedro, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, la otra característica era, estuvo siempre con nosotros, y la otra era, vio a Jesús resucitado. Matías no solamente vio a Jesús cuando andaba enseñando, predicando, sino que también se quedó para verlo cuando resucitó y lo habrá acompañado esos 40 días que Jesús estuvo después de resucitar. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, había 2. Estaba Matías y estaba José. Era el grupo de los que estaban siempre. Eran los que siempre aparecían, quizás cuando nadie los llamaba, por ahí estaban, 2. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. De 120, solo 2 reunían aparentemente las condiciones necesarias, por eso ellos oran y piden la dirección de Dios sobre cuál de ellos era el escogido. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y me llama la atención esta palabra, transgresión, por eso la señalé. Porque, vuelvo a decir, no es que Judas le pasó algo que él no buscó o algo que él
no merecía. El hombre era un transgresor. Era aquel al que le ponen un semáforo en rojo y dice, yo lo cruzo igual porque yo soy Judas. Era el que pone un vallado y dice, no importa, yo lo voy a sacar porque yo voy a pasar. O sea, era un transgresor y la transgresión no se aprende de un día para otro y no es que Dios lo condenó por una sola transgresión. El hombre venía transgrediendo y fue esa actitud de transgresor lo que lo llevó a terminar como terminó. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto de le echaron suertes parece algo muy azaroso, como, no sé, como que tiraron los dados. Antiguamente los sacerdotes tenían el urín y el tumín, que eran dos piedras que se usaban para decidir todo asunto, pero en ese tiempo no lo tenían. Echaron suertes es como que llamaron a votación. Recordemos que todavía no estaba el Espíritu Santo con su guía, todavía no ocurría como ocurrió después con Pablo y Bernabé, cuando dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Ellos todavía no tenían esa experiencia, entonces apelaron a lo que tenían, echar suerte. El decidir entre ellos, votar, a ver, ¿a cuál de los dos elegimos? No había muchas opciones, eran solo dos. No nos dice por cuántos votos ganó Matías, pero esto de echar suertes, de hecho en el libro de Proverbios 16, 33, si mal no recuerdo, habla de que las suertes se echan en el regazo de Jehová. O sea, cuando uno dice, Señor, decinos para dónde tenemos que salir, qué decisión tenemos que tomar, y eso hicieron los discípulos. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado sobre los 11. Después no se hable más de Matías, pero me quedo con lo que dice el recuadro. Siempre hay alguien para continuar, siempre alguien tendrá que seguir nuestro trabajo. Ya para ir terminando, algunas conclusiones, o una conclusión, mejor dicho. Es que la iglesia, el plan de Dios y su obra son imparables. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán. Y me quedo con eso. Me quedo con que el plan de Dios no terminará por mi falla o por la falla de otros. El plan de Dios no se cambia por la traición de algunos. El plan de Dios no termina cuando el hombre hace mal las cosas. El plan de Dios siempre sigue adelante. Judas siempre habrá presente en medio nuestro. Judas siempre conoceremos a alguno que se le parece. Recuerdo una de estas imágenes que andan dando vuelta por Facebook. La iba a poner, pero me olvidé de buscarla. En la que dice que Judas tenía el mejor maestro, tenía el mejor pastor, tenía el mejor líder, y aún así se perdió. Entonces la reflexión dice que si uno se va a perder, que no le eche la culpa a los demás, o no le eche la culpa al pastor, porque a veces es el problema de uno. A veces otros también ayudan un poquito. Pero sea como sea, existan Judas o no, existan líderes religiosos o no, existan enemigos o no, la iglesia, el plan de Dios y su obra son imparables. El enemigo no prevalecerá, el enemigo no tendrá éxito, el enemigo no triunfará. Me quedo con esa palabra. Lo que Dios ha empezado en nosotros, lo que Dios ha empezado en su vida, lo que Dios ha empezado en su iglesia, lo que Dios va a hacer con su iglesia, sobre todo en este tiempo tan especial, tan particular, en tiempos de peste, en tiempos de temor, en tiempos de miedo, la iglesia tiene que, en vez de achicarse, potenciarse. Tenemos que estar como aquellos que están entrenando para las Olimpiadas. No me ven, pero cuando salga a la pista me van a ver correr como nunca. La iglesia en este tiempo, en vez de amilanarse, tiene que encerrarse a buscar el poder de Dios y la gracia de Dios para salir a cumplir. ¿Cuánta gente va a necesitar consuelo después de este tiempo? ¿Cuánta gente va a necesitar ánimo? ¿Cuánta gente va a necesitar que oren por ellos y que sean sanos? Este es el tiempo en que la iglesia, en vez de decir qué está pasando, qué miedo que tengo, tiene que decir hoy más que nunca soy la iglesia de Jesucristo y voy a salir a mostrar el poder que Dios nos ha dado. Hoy es el tiempo que tenemos que ser la iglesia de Jesús, la iglesia que envía la palabra de Dios. No podemos ir a orar por los enfermos, no podemos entrar a los hospitales, pero podemos orar por aquellos que están pasando necesidad. Podemos encerrarnos en nuestros hogares y orar por nuestros vecinos y amigos que conocemos. Podemos orar
por aquellos que están en desesperación. Así que le animo a que crea que el plan de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios todavía está vigente y todavía Dios hará algo. Es imparable lo que Dios tiene para usted. Es imparable lo que Dios va a hacer con su iglesia. Dios lo bendiga, que Dios les siga bendiciendo en esta semana. El domingo estaremos transmitiendo otra vez en vivo y seguiremos estudiando el libro de los Hechos después durante la semana. Saludos a todos los amigos y hermanos conectados. Saludos a los que están desde Neuquén y desde otras provincias y de otros países también. Saludos a los que están, los que verán después también. Que el Señor bendiga a su iglesia donde se encuentre. Bendiciones.